¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente una lección más de nuestro libro de Eclesiastés. Pues vamos a empezar bien rápido y vamos a leer el capítulo 4, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo vamos a leer juntos y dice así: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí que las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, pues vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, capítulo 4, y pues dejamos ahí unas tareitas y vamos a ir contestando las preguntas. Básicamente eso se va a tratar la clase. La primera pregunta: ¿por qué dice el predicador que los oprimidos no tienen quien los consuele? ¿Es esto verdad? ¿Por qué es verdad o por qué no? Hermanos, hemos mencionado anteriormente que Eclesiastés es parte del canon bíblico, es parte de las escrituras. Hay un error muy común decir: pues es que Eclesiastés contradice otras partes de la Biblia, por tanto no es verdad. Y como que esa es una salida fácil. Pero debemos entender que Eclesiastés es parte del consejo divino que Dios reveló en las Escrituras. Eclesiastés es palabra de Dios y por lo tanto lo que dice es verdad. Es cierto que hay versículos que evidentemente contradicen lo que está diciendo el predicador en este capítulo 4 respecto a los oprimidos. Y uno de ellos es, voy a leer Isaías 25:4, lo tenemos aquí en la pantalla: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Entonces, así como Isaías 25:4, hay muchos versículos que nos muestran que Dios es el consolador de los oprimidos, es la fortaleza, es el consuelo de aquellos que sufren aflicción, dificultades, pérdidas, dolor. Entonces, estos dos versículos verdaderamente se contradicen. La respuesta es no. Cuando nosotros tenemos dos versículos que evidentemente tienen cierta apariencia de contradicción, en realidad nos están diciendo que van a refinar la doctrina que entendemos en estos versículos. ¿En qué sentido la refinan? Bueno, hermanos, hay oprimidos
y afligidos sin amparo, sí hay. Tú puedes ver en el mundo y sí hay gente que vive en mucha dificultad, en mucho dolor, en mucha aflicción y no tienen consuelo. Pero por el otro lado puedes ver gente que realmente atraviesa situaciones muy duras, pero sí tienen consuelo en el Señor. Entonces, lo que está haciendo el predicador, hermanos, es dándonos una perspectiva muy terrenal de las cosas, muy circunstancial. Lo que él está diciendo sí es verdad, pero es una verdad muy sesgada, muy enfocada en una situación muy específica. Y entonces, por eso decimos que sí es verdad. Hay oprimidos que no tienen consuelo, que no tienen refugio, pero también hay oprimidos que sí lo tienen. Y es muy interesante porque eh, muchas veces nosotros le llamamos a los pobres, o a la gente que es sumamente pobre, le llamamos humilde, gente muy humilde esa persona. Pero la humildad no es una cuestión económica, es una cuestión en el corazón. Hay gente muy pobre que es sumamente orgullosa y hay gente rica que es muy humilde. Ambos casos son bastante comunes, de hecho. Hay mucha gente que no tiene un solo peso, pero tiene una soberbia impresionante. Y hay gente que tiene dinero y tuvieras la humildad y el servicio que tiene hacia los demás. Entonces, hermanos, realmente si hay oprimidos que no tienen eh, consuelo, que no tienen un refugio, pero no es porque no haya un refugio disponible, es porque ellos rechazan ir a este refugio. Hermanos, pregunta número 2. La fuerza estaba en sus opresores. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué nos puede enseñar esto de sacar conclusiones de lo que nuestros ojos ven en las circunstancias? Nuevamente nosotros podemos citar algunos versículos que evidentemente contraponen lo que está diciendo el predicador. Versículos donde se nos habla que en Jehová, en el Dios de los cielos, está la fortaleza de los siglos, que la fuerza y el poder es del Señor. Pero no nada más la fuerza y el poder está en Él. Por ejemplo, Isaías 40:29 nos dice que Él da esfuerzo al cansado, Él fortalece al débil y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, hermanos, ciertamente hay verdad en las palabras del predicador, porque cuando Israel fue oprimida por Egipto, Egipto era un pueblo fuerte, eran superiores a él en todo sentido. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban siendo oprimidos por alguien más fuerte que ellos, al final más fuerte es Dios. La fortaleza absoluta se encuentra en Dios. Hermanos, ¿por qué es importante esto? Y es la razón por la que estas dos tareas quedaron de tarea. Porque nuestra concepción de la realidad y la verdad puede ser sesgada, puede estar llena de prejuicios, ¿sí? Y especialmente muchas veces nuestra perspectiva y nuestra interpretación de las cosas puede ser meramente terrenal. Te voy a poner un ejemplo más práctico. Muchos vamos a decir que, o todos dirían, que el trabajo es necesario en una vida adulta y normal, ¿no? Todas las personas necesitan trabajar para conseguir el sustento de su familia, de ellos mismos, y que pues es algo que se hace para satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Y en este punto es verdad, el trabajo es necesario porque por medio del trabajo tú puedes solventar las necesidades que tienes. Ahora, de eso a decir, es que yo dependo totalmente de mi trabajo, es que todo mi sustento viene de mi trabajo, es
empezar a tergiversar de una manera muy sutil la verdad. Entonces es lo que está pasando con el predicador. Él mira las circunstancias y la verdad que él habla es una verdad circunstancial, es una verdad terrenal. Sí, humanamente se requiere el trabajo para sustentar la vida, porque por medio del trabajo consigues dinero o consigues bienes, pero no es el trabajo el sustentador de nosotros. Dios nos sustenta por medio del trabajo. Entonces, todos estos elementos humanos sí, son una realidad y son necesarios para la vida, pero no son el fin último. Hermano, cuídate de no defraudar tu alma, de extraer verdades de las circunstancias. Cuídate de no defraudar tu alma, de tener una perspectiva terrenal de las cosas. Hermanos, es lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo 4. Mira, fíjate bien lo que dice la siguiente pregunta, porque acabamos de ver que podemos nosotros caer en el error del predicador, que tengamos una perspectiva, una visión puesta en lo humano y en lo circunstancial. ¿Dónde está tu perspectiva? ¿En el fin último de las cosas o en las circunstancias? Hoy estaba leyendo a un autor cristiano, Juan Calvino, y él decía, cada vez que nosotros tenemos aflicción, debemos mantener en nuestra mente dos cosas, que viene de Dios y que es para nuestro bien. Si tú tienes una perspectiva terrenal, vas a concluir lo mismo que el predicador. Sufro porque la gente es mala. Sí, sí es cierto. Y es verdad. La gente pega contra ti y te hace sufrir. Sin embargo, ese sufrimiento viene de Dios y Dios usó a esas personas y las usa con un buen propósito. Tener una perspectiva terrenal, circunstancial de lo que tú vives, te va a llevar a la misma conclusión que el predicador. ¿Cuál fue? Todo es vanidad. Nada tiene sentido. Estoy deprimido y todo lo que pasa es malo y no hay manera de cambiarlo. Oh, pero si nosotros tenemos una perspectiva divina de las cosas, y por perspectiva divina me refiero a que no son los seres humanos el fin último de las cosas. No son las circunstancias una simple casualidad. Todo emana de un Dios soberano y Él le da sentido a las cosas. Por eso el predicador dice, nada tiene sentido. Todo es aflicción de espíritu, todo es correr tras el viento. Porque ha quitado sus ojos el Señor. No defraudes tu alma interpretando la vida según lo que hacen los demás o según las circunstancias que van apareciendo. Interprétalo a la luz de que hay un Dios que es absolutamente soberano y que todo lo que pasa tiene un buen propósito, incluso las cosas que son malas. Pregunta número 3. ¿En qué radica la felicidad? ¿Es esto verdad? Según Dios, ¿dónde radica la felicidad? Según el versículo 3 me comienza parte de la pregunta. Vamos a ir al versículo 3. Dice ahí, tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Entonces, según el predicador del versículo 3, nos está diciendo que aquel que no ha visto malas obras, ese es feliz. El que es libre de situaciones difíciles, de situaciones dolorosas, de pérdida, de aflicción, de estrés, ese es verdaderamente feliz. Según el predicador, basados en el versículo 3, él dice que en eso radica la felicidad. Hermanos, ¿es esto verdad? No es verdad. La felicidad no radica en las circunstancias y menos en la ausencia de dificultades.
Entonces, ¿dónde radica realmente la felicidad? ¿Te acuerdas cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Bienaventurado quiere decir sumamente feliz, supremamente bendecido. Hermanos, entonces la felicidad no radica en la ausencia de problemas, radica en la comunión que uno puede tener con un Dios que es infinitamente feliz. Esa es la razón última de nuestra existencia, que nosotros glorifiquemos a Dios y que disfrutemos de Él para siempre. Esto es importante porque naturalmente, hermanos, y es lo que está haciendo el predicador, porque él ha dejado la sabiduría y el temor a Dios y se ha dedicado a buscarlo en el mundo. Naturalmente nosotros pensamos que la felicidad radica en no tener ningún tipo de padecimientos, ningún tipo de aflicciones, contratiempos, en no tener escasez, disfrutar abundancia. ¿Y sabes qué? En parte eso es verdad, porque a nadie hace infeliz tener lo que deseamos, ¿no? Todos cuando planeamos algo y sale de la mejor manera nos ponemos felices, ¿no? A todos nos gustan las buenas situaciones y los buenos desenlaces, pero esa satisfacción dura muy poquito, ¿no? Tú puedes hacer un buen trabajo, pero esa satisfacción dura unas horas. Después tienes que volver a hacer otro buen trabajo. O tienen que las cosas salir siempre bien todo el tiempo. Y la satisfacción de esas momentánea es circunstancial nada más. Entonces, no es verdad que podemos ser felices cuando no hay dificultades. La ausencia de dificultades verdaderamente produce un alivio en nosotros, pero no es donde está realmente la felicidad. Buscar la felicidad sin Dios es buscarla en las circunstancias. Hermanos, dice Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces realmente nuestra felicidad radica en conocer a Dios y disfrutarlo, no en la ausencia de problemas. En primer lugar, nunca vamos a estar ausentes de problemas en este mundo, porque es un mundo caído, porque vivimos alrededor de pecadores, porque nosotros mismos somos pecadores y nos creamos esos problemas y aflicciones, nosotros mismos nos las creamos. Pero en segundo lugar, hermanos, la ausencia de problemas no traerá felicidad a nuestra vida. Solo Dios concede aquello. Recuerda, no caigas en este error, hermanos, porque es un error natural. Es más, es un error consecuente de aquel que deja de poner su mirada en el Señor. Si dejas de buscar tu felicidad, tu gozo en Cristo, lo vas a buscar en la comodidad. ¿Y sabes qué? No lo vas a encontrar. No defraudes tu alma, hermano, teniendo una perspectiva terrenal. No defraudes tu alma pensando que la felicidad está en la ausencia de problemas. Pregunta número 4. Dijimos que la aflicción de espíritu significa correr tras el viento. ¿Por qué dice esto el predicador respecto a las envidias que se levantan? Bueno, esto ya es el versículo 5. La enseñanza esencial de Eclesiastés es esta, hermano. Que si tú miras al mundo, te deprimes. Es el versículo 4 acerca de que la excelencia de obras levanta la envidia. Pero la enseñanza de Eclesiastés es esta. Que si tú miras al mundo, te vas a deprimir.
Si tú miras cómo la sociedad cada vez se hunde más en el pecado, te vas a deprimir. Si tú miras cómo otros cristianos viven sus vidas espirituales, te vas a deprimir. Si tú miras tu propio desempeño cristiano, te vas a deprimir. Si tú miras al gobierno y las leyes que aprueban en contra de lo que Dios ha decretado y llaman bueno a lo que Dios ha llamado malo, te vas a deprimir. Si tú miras debajo del sol, te vas a deprimir. Vas a concluir lo mismo que el predicador. Todo es vanidad y nada tiene sentido. Pero si tú pones tus ojos en Jesús, si tú miras al Señor y dices, sí, la sociedad se aleja cada vez más de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan y va a rescatar a los que Él quiere rescatar y su iglesia no será vencida. Al contrario, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, el gobierno aprueba leyes que van en contra de Dios, pero Dios gobierna por encima de esos gobernantes. Sí, hay cristianos que fallamos, todos los cristianos fallamos, pero Cristo vino a morir por pecadores que fallan. Y nuestro pecado no hace sino demostrar que no merecemos lo que Dios nos da y lo ha garantizado para nosotros y podemos regocijarnos y seguir luchando por su gracia. Hermano, Eclesiastés enseña esto. Si tú miras debajo del sol, depresión. Pero si miras por encima del sol, hay esperanza y gozo para ti. Sí, es cierto, las buenas obras despiertan envidias, pero no te enfoques en esto. Enfócate en lo que está por encima del sol. Si tú empiezas a buscar esperanza en todo lo que hay en esta vida, será una esperanza efímera, o en vez de esperanza vas a tener desconsuelo, depresión, tristeza o desánimo. Hermanos, versículo 5. Pregunta número 5. ¿Qué tiene que ver el versículo 5 con el resto del pasaje? Ahora sí es el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Que el necio cruza sus manos y come su propia carne. Hermanos, ¿cuál es la mayor necedad que nosotros podemos cometer? Si tú lees Salmos, como el Salmo 14, por ejemplo, la vas a encontrar. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la mayor necedad es no temer al Señor. Y es justamente lo que dicen estos salmos, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. A veces nosotros creemos, hermanos, que el ateísmo es nada más algo como filosófico, ¿no? Que nosotros lo decimos con nuestra boca y que agredimos a Dios y a los religiosos. Pero realmente hay también un ateísmo práctico. El ateísmo práctico es que podemos incluso decir, sí, yo soy cristiano y creo en Dios. Pero en la práctica, en la vida diaria, vivir como si Dios no existe. Y sabes que este ateísmo práctico es muy común y muchas veces es visto incluso dentro de la iglesia cristiana. Entonces, si hay un mal, si hay una necedad que hace que comamos nuestra propia carne, que nos destruye, si hay una necedad que echa a perder todo lo que hacemos en nuestra vida misma, pues es el ateísmo práctico. Y es la mayor necedad de todas. Vivir ignorando a Dios. En el contexto del predicador, en este contexto terrenal, porque él no ve por encima del sol, sino que él ve debajo del sol, en la creación. Sí, el necio es aquella persona que por su necedad destruye su hogar, por su necedad destruye su negocio, por su necedad destruye sus amistades y lo que construye. Pero en este sentido más amplio, hermanos, en un contexto más grande, la mayor necedad es vivir ignorando a Dios.
Así que tú puedes decir con tu boca que amas a Dios, que crees en Dios, pero con tus acciones demostrar que vives una vida en completa desobediencia y rebeldía y abandono de Dios. Así que piensa por un momento, ¿estás comiendo tu propia carne? Al ignorar a Dios, a vivir una religiosidad sin comunión con Él. Podemos conocer las respuestas correctas a preguntas acerca de si crees en Jesús, si has recibido a Cristo, por qué Cristo murió, a dónde vas a ir, por qué vas a ir ahí. Podemos tener las respuestas correctas. Tenemos una fe solo intelectual que en nuestro corazón y en nuestra vida diaria no refleja lo que creemos. Hermano, ¿estás comiendo tu propia carne? ¿Estás defraudando tu propia alma al vivir para tu trabajo, tu familia, tu propio desarrollo profesional, para vivir para un negocio, para las cosas que puedes lograr en esta vida? ¿Defraudas tu propia alma buscando ser exitoso en lo terrenal? ¿O vives una vida a la luz de la perspectiva de Dios? Últimamente, hermanos, ¿dónde pones tus ojos? ¿En los pecados de los demás? ¿En lo que los hermanos de la iglesia hacen? ¿En lo que tu familia hace? ¿En lo que tus vecinos o amigos hacen? ¿En lo negativo de la vida? ¿En lo positivo de la vida? ¿O los pones en el Señor? ¿A dónde apunta tu vida? ¿A vivir para el Señor o a vivir para cosas terrenales? Incluso si son cosas buenas. Pero ¿a dónde apunta tu vida? Hermano, no defraudes tu alma de lo que ves en el mundo. No defraudes tu alma dedicándole tu vida al mundo. De hecho, eso es lo que vamos a ver en el versículo 7. Fíjate, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Hermanos, el mejor ejemplo para ilustrar esto es teniendo una bolsa de cacahuates salados y entonces comes y te da sed, que no, eso hacen los cacahuates salados. Pero en vez de ir a tomar un vaso de agua, sigues comiendo cacahuates salados creyendo que los cacahuates te quitarán la sed. Y entonces te puedes acabar una bolsa y 2 bolsas y 3 bolsas y vas a seguir teniendo sed. Incluso llega un momento en el que tienes la boca toda escaldada y deshidratada y seca por la sal, pero sigues comiendo pensando que eso va a saciar tu sed. Y sabes que no va a pasar. Lo mismo así de ilógico, hermanos, es nuestro pensamiento de que si me caso voy a ser feliz. Si consigo este trabajo voy a ser feliz. Si me compro este carro, si me compro este celular, si mi casa es de esta manera, si me voy a vivir para allá, voy a ser feliz. No va a ser así. Mira lo que dice el versículo. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Hermanos, nada puede saciar el corazón. Si hay personas casadas infelices, es una evidencia de que el matrimonio no te hace feliz. Si hay gente que es rica y es infeliz, es una evidencia de que las riquezas no te hacen feliz. Hay gente rica, famosa, poderosa, que tiene una buena apariencia, que son exitosos y se suicidan porque viven en profunda depresión. Porque las cosas terrenales no hacen feliz, no sacian. El predicador dice, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, pero la idea es esta, que su alma, su corazón no está contento, no está complacido, no está satisfecho.
Hermanos, ¿con qué cosas podemos defraudar nuestro propio corazón? Ahora, con cosas malas como las drogas, el alcohol, las fiestas, el sexo, cosas de ese tipo que fuera de la voluntad de Dios, pero también con cosas que son aparentemente buenas, pero nuestra actitud hacia ellas las pueden volver malas. ¿Con qué cosas estás defraudando tu corazón? ¿Con logros, con metas, con riquezas, con posesiones? Incluso podemos defraudar nuestro propio corazón pensando que podemos ser más felices si hacemos cosas en la iglesia, si vivimos de cierta manera. Y el problema con esto es que tiene cierto grado de verdad. Servir a Dios verdaderamente nos hace felices, produce gozo, pero no es la fuente del gozo. Lo que va a hacernos verdaderamente felices no es hacer cosas para Dios, sino es Dios mismo. Así que, ¿con qué estás defraudando tu alma? ¿Qué te quita tanto tiempo? ¿Qué te roba esperanza que deberías poner en Dios para ponerla en otras cosas? ¿En dónde buscas tu saciedad? ¿En dónde buscas sentirte saciado? ¿Con qué cosa? Pregúntate esto porque quizás estás defraudando tu alma. En donde quiera que la busques, fuera de Dios, será un triste destino como el del predicador en Eclesiastés, diciendo, nada tiene sentido, sintiéndose completamente hastiado y decepcionado de la vida, porque dejó de poner sus ojos en Dios para buscarlo en algo más y defraudar así su alma. Hermanos, los siguientes versículos solemos interpretarlos a la luz del matrimonio, pero realmente es más allá del matrimonio. Vamos a leerlos, dice por ahí, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Lo he visto yo que muchas veces se aplica esto como al matrimonio y pues tiene una parte de verdad. Sin embargo, realmente el uso que le está dando el predicador es que, hermanos, fuimos diseñados para vivir la vida en comunidad. En que el individualismo que cada vez invade más nuestra sociedad y en nuestro pensamiento es en realidad en contra del plan de Dios. Dios nos diseñó a su imagen y Dios es un Dios que ha vivido en comunidad desde la eternidad, porque Dios es uno, pero en tres personas. Y Dios ha tenido una relación perfecta consigo mismo y su deleite está en que las personas de la Trinidad se deleitan en ellos mismos. El Padre en el Hijo en el Padre, el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Y Dios se deleita en sí mismo. Dios nunca ha estado solo. Siempre ha tenido una relación consigo mismo porque Dios es una comunidad. Son tres personas, un solo Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad, para disfrutar la pluralidad. Y especialmente debemos ver esto en la iglesia. Sí, en el matrimonio, en pensar que la pareja con la que uno decide estar es sumamente valiosa, pero también las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Y especialmente esto porque solemos muchas veces quejarnos y no estar muy contentos con las opiniones o acciones de los hermanos, pero realmente esa pluralidad y diversidad, hermanos, es una bendición para nosotros. Y es la voluntad de Dios que vivamos en esa
pluralidad, en esta idea de comunidad. Y solo piensa, si tú te caes, ¿quién te levantará? No, espiritualmente hablando, las oraciones de tus hermanos. Hermanos, ¿dónde encontramos la fuerza para compartir la palabra de Dios y hacer la obra de Dios? En la diversidad de dones que hay en la iglesia. El apoyo que a lo mejor no recibimos muchas veces de nuestra familia en la sangre, sí lo recibimos de las oraciones y el afecto y la preocupación y el interés de los hermanos en la iglesia. Valora, hermanos, la diversidad y la comunidad que tenemos en Cristo. No defraudes tu alma con el individualismo que muchas veces predica nuestra sociedad y el mundo. Hermano, disfruta la compañía que Dios nos ha dado en Cristo y que la podemos ver expresada en la iglesia. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Esto lo dijimos la semana pasada. Básicamente, el predicador está diciendo, cuando el rey se hace viejo y necio, la gente no lo quiere. Llega el sucesor del rey, es joven, no es necio, es más flexible, la gente lo clama porque va a haber un cambio, ¿no? Por fin se deshicieron de ese rey fastidioso, viejito ya. Pero este nuevo rey va a hacer lo mismo que él. Va a empezar bien, se va a hacer viejo, se hace necio, ya no admite consejos y la gente no lo va a querer. O sea, el predicador está diciendo es un ciclo. Hermanos, lo podemos aplicar a nuestros gobernantes. Dios estableció la idea de gobierno. Dios escoge a los gobernantes que nos gobiernan. Pero ¿sabes qué? No caigas en el error del predicador. No pongas tu esperanza en los gobernantes. Hermanos, los gobernantes son pecadores, son imperfectos. A veces me da tristeza ver que hay personas cristianas que parecen tener más celo y más esperanza en un gobernador que en Dios mismo. O sea, es triste eso y no defraudes tu alma con eso. Nunca vas a tener satisfacción, paz, ni todo lo que a veces se nota que la gente busca en los gobernantes, no lo vas a tener. Tú necesitas dedicarte y entregarte a tu rey. Él es el que va a satisfacer realmente tu corazón. No defraudes tu alma dedicándole tu vida, tu corazón, tu esperanza, poniendo tu gozo dependiendo de los gobernantes y la política, hermano. No defraudes tu alma. El que ama tu alma es el Señor y Él gobierna todas las cosas. Con eso terminamos. Nos vemos la próxima semana.